Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión 41 de Tecnología Industrial. Hoy estamos a día 27 de marzo de 2023. Bien, como bien sabéis, llevamos ya un par de semanas hablando de los materiales. Materiales de construcción, materiales de fabricación, en definitiva todos los materiales de los que están hechos prácticamente todo lo que nos rodea y todos los instrumentos que usamos a diario. Hasta ahora hemos visto las propiedades de los materiales, propiedades químicas, propiedades físicas y dentro de eso propiedades mecánicas, propiedades relacionadas con la electricidad, con el electromagnetismo, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a ver a partir de hoy? A partir de hoy vamos a ver los materiales desde un punto de vista más tecnológico o más bien desde el punto de vista de su composición y su estructura interna. Y para ello vamos a abordar un grupo de materiales que es muy importante y que está presente en gran cantidad de elementos, máquinas, mecanismos, etcétera, etcétera. Estamos hablando ni más ni menos que de los materiales metálicos, ¿no? Todo el mundo, aunque no sea de forma muy científica, tiene idea de lo que es un material metálico o no, sabe lo que es un metal, lo que es un plástico, lo que es una madera, pero nosotros vamos a intentar comprender las cosas un poco mejor, desde un punto de vista un poco más científico. Para ello vamos a recordar algo que, se supone conocido, pero por si acaso imagino que la gente, o que casi todo el mundo sabe, cómo es la estructura interna de la materia, o que es un átomo y que está compuesto de núcleos, electrones, protones. ¿Dónde? Ah, ahí está la tabla periódica, efectivamente. Bien, ¿qué sucede en un material metálico? Los átomos de los materiales metálicos están unidos por lo que se llama un, valga la redundancia, enlace metálico. Y, fijaos lo que dice aquí, forma una red cristalina y ordenada. Si nosotros lo representamos con un esquema, sería algo similar a esto. Y fijaos, estos elementos aquí, como grises o marrones, serían los electrones. ¿Por qué se caracterizan estos materiales metálicos? Porque tienen este enlace metálico. ¿En qué consiste este enlace metálico? Aparte de formar una red cristalina y ordenada, se caracteriza porque los electrones, la estructura, digamos, de esos núcleos y de esos protones, si os fijáis, esto tiene una forma de red, ¿no? Una retícula, una cuadrícula, si queréis. Pues bien, estos electrones, que son las manchitas marrones o grises, cuando se da un enlace metálico, lo que sucede es que, de forma un poco bruta, se están como revoloteando alrededor de esa red, de esa malla. Como una nube, forman como si fuese una nubecita y se van moviendo de forma generalmente rápida por esa nubecilla que está como alrededor de esa red o esa malla. Fijaos lo que dice aquí, estos electrones se mueven libremente entre los átomos y por eso tienen los metales excelentes propiedades eléctricas y térmicas, porque esos electrones se pueden mover con facilidad, tienen la vía de movimiento muy abierta, muy sencilla para ellos, porque están en esta especie de nube alrededor. Por eso los electrones pueden moverse con facilidad en un material metálico, porque el enlace de los átomos de los materiales metálicos se lo permite por su forma y su estructura. Sucede lo mismo con las propiedades térmicas, por eso son buenos conductores. Bien, en los materiales metálicos tenemos propiedades que podemos considerar positivas y otras que podemos considerar menos positivas. De ese análisis de propiedades positivas podemos destacar
la alta conductividad eléctrica, ya hablamos del cobre, por ejemplo, la alta conductividad térmica, la alta dilatación, cuando interesa que las cosas se dilaten, pues está bien utilizar un material metálico. Luego, más tarde veremos un ejemplo en el que hay que controlar esa dilatación. Su alta tenacidad, lo contrario de fragilidad, es la tenacidad, recordarlo. Suelen ser opacos, tema de luz, no dejan pasar la luz. Su brillo y su alta ductilidad y maleabilidad. Ductilidad, facilidad para hacer hilos o fibras, maleabilidad, facilidad para hacer láminas o planchas. Esas serían sus propiedades positivas. ¿Cuáles son las propiedades negativas? Como ya dijimos el primer día, baja resistencia a la oxidación o, en el peor de los casos, a la corrosión. Suelen ser materiales muy densos, por lo tanto, si necesitamos algo que flote, no nos viene bien. Son materiales poco elásticos y son materiales, algunos, no todos, pero algunos son de baja dureza. De baja dureza en el sentido de, un ejemplo muy tonto, se abollan, ¿no? La carrocería de un coche se abolla con cierta facilidad ante un golpe, aunque nosotros toquemos este duro, en realidad no es duro. Bien, dentro de los materiales metálicos, esto repito que la dureza no todos, pero bueno, por poner un ejemplo. Dentro de los materiales metálicos, muchas veces se recurre a mezclarlos. Mezclar materiales metálicos que tienen varios subtipos, se mezclan entre ellos para conseguir un material resultante que tenga propiedades tanto de uno como de otro, para compensar un poco, a lo mejor, las virtudes o los defectos de uno, añadiéndole otro. Eso es lo que llamamos las aleaciones. ¿Vale? Nosotros vamos a establecer dos categorías principales dentro de los materiales metálicos, que son los materiales ferrosos y los materiales metálicos no ferrosos. Aquí tenemos un pequeño diagrama. Vemos cómo los metales se dividen en no ferrosos y en ferrosos. ¿Qué quiere decir un material ferroso? Un material metálico que es ferroso, un metal ferroso. Quiere decir que contiene hierro. Fer o ferroso viene de fer, que bueno, es una raíz latina, que es como se denominaba al hierro en latín. Fijaos, en otro idioma, en francés hierro se dice fer, en italiano se dice ferro, o sea, viene de ahí. Luego ya en español pues la palabra derivó un poco hacia hierro. Esa F pues alguien se la fumó. Bien, esos materiales ferrosos hemos dicho que contienen hierro. Pero además de hierro, contienen carbono, no solo contienen hierro, ¿vale? No existe un hierro puro al 100%, estrictamente hablando. Todos tienen, aunque sea un poquito de carbono. En función de la cantidad de carbono que tengan, esos metales ferrosos tendremos un tipo u otro. Entonces hablamos de, primero, el hierro puro. Se llama hierro puro, pero en realidad, como digo, tiene como mínimo un pequeñísimo porcentaje de carbono. En este caso, fijaos, menos del 0,03. Sí, podemos decir que es hierro puro, ¿vale? No nos vamos aquí a poner extremadamente estrictos. El hierro puro, que no es difícil, o sea, que es difícil de conseguir, tiene unas propiedades mecánicas que no son muy buenas, porque es un material que es frágil. Recordad que esa fragilidad está relacionada con su facilidad para romperse ante un golpe, ¿vale? Nosotros pensamos en una barra de hierro y pensamos en algo muy duro, pero en realidad el hierro puro, ante esa energía que le llega en forma de golpe, tiene un comportamiento de fragilidad. Y además, como tiene mucho hierro, mucho contenido o porcentaje de hierro, es un material que es muy oxidable. El hierro puro se oxida muy fácilmente, porque tiene un gran contenido en hierro. El mineral del que procede principalmente es la magnetita. Hay otro, la bauxita también a veces, pero bueno, magnetita
es el principal. ¿Qué utilidad tiene? Pues que como tiene un gran contenido magnético, o poder magnético, se utiliza bastante en transformadores y en electroimanes. Acordaos del primer tema de la energía, los transformadores, ese efecto de Faraday-Lenz dentro de un alternador, turbina alternador, etc. Pues ahí es importante que haya una pieza de hierro, que tiene un carácter magnético muy importante. De hecho, el típico imán que tenemos los frigoríficos, ¿no? Pues los plásticos no los atrae, pero los materiales metálicos, las llaves o un pin, una chincheta, eso lo atrae muy rápidamente. A continuación pasamos al siguiente tipo de metal ferroso, que sería el acero. En este caso ya sí tenemos un mayor porcentaje de carbono. Estamos hablando entre un 0,03 y un 2,1 de carbono por ciento. ¿Vale? Ya el porcentaje ha subido un poco. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos mejorar sus propiedades mecánicas. ¿Vale? Recordad esos esfuerzos de los que hablamos, tracción, compresión, tema de estructura y demás. Me vengo aquí al dibujito. ¿Vale? Resistencia ante todo este tipo de esfuerzos. El acero se comporta mejor que el hierro puro. Sin embargo, sigue siendo algo relativamente frágil. No se soluciona completamente su problema de fragilidad. También se oxida con facilidad y es habitual que se hagan aleaciones de acero con otros metales. Es decir, que a ese acero, que sería hierro y carbono al, como mucho, 2,1%, se le añadan otras cositas. Un níquel, un cobre a veces, cromo también, estaño, en fin, diferentes aleaciones, como hemos dicho, para mejorar su funcionamiento. Y por último tenemos las fundiciones. La fundición, que muchas veces era el nombre que se le daba también a la industria que lo hacía, ¿no? Allí estaba la fundición de no sé qué. Las fundiciones son aleaciones de hierro y carbono, pero en este caso el porcentaje de carbono ya sube y se sitúa entre el 2,1% y el 2,7%. 6,67, bueno, podemos aproximar al 6,7. ¿Qué problema tiene? Que son más frágiles que el hierro puro o que el acero. Sin embargo, tienen la ventaja de que se funden con mayor facilidad. Si necesitamos fundir materiales para crear nuevas piezas, a partir de esas nos interesa trabajar con fundiciones o con aleaciones. Y también mejoran la resistencia a la corrosión. Lógicamente, al tener menos hierro, menos propensos van a ser estas fundiciones, van a tener menos tendencia a oxidarse. Cuanto más hierro, más facilidad para oxidarse. Bien, aquí hay una pequeña comparativa entre esas fundiciones y los aceros y sacar a relucir las ventajas y los inconvenientes. Vamos a verla un poco. En la fundición es más fácil conseguir los materiales, ¿vale? Los materiales que componen esa fundición son de una obtención más fácil. Como hemos dicho también, funden más fácilmente, es decir, tienen un punto de fusión, una temperatura de fusión más baja, por lo tanto necesitamos menos energía, por lo tanto menos tiempo para fundir esos materiales. Resisten mejor a la oxidación porque tienen menos hierro, son más ligeras también porque tienen menos hierro y en definitiva la fabricación es más barata. Sería la copia barata del acero, pero que nos puede interesar según qué caso. Tienen plasticidad también, ¿no? Tienen más plasticidad que el acero. Plasticidad que se queda doblado. La plasticidad es que se deforma y luego no recupera su forma. No recupera, ¿no? Eso es lo que pasa en la barra de hierro, se dobla, pero Una barra, fundido se parte. ¿pero a qué temperatura? Me refiero en frío. En frío. Claro, El hierro, se dobla. si es finito, lo puedes doblar. Una viga de hierro se dobla, por ejemplo, si le metes mucha presión, se dobla
y no recupera esa deformación. Pero una barra de acero, por ejemplo, un coginete hecho de acero se parte, no se dobla. Porque es más frágil. Tú fíjate, Frágil. aquí el acero y aumenta su fragilidad Claro. respecto al hierro, que estaba aquí arriba, respecto al hierro puro. En el acero se ha aumentado la fragilidad. Al igual, no, en las fundiciones no se ha aumentado la fragilidad, pero siguen siendo frágiles. Y los inconvenientes que teníamos con estas fundiciones es que no son apropiadas para hacer cosas, digamos, alargadas. No tienen buena ductilidad ni buena maleabilidad. Por lo tanto, hacer láminas o hacer fibras o hilos es complicado. Si quisiéramos hacer láminas serían como escamas, se termina escamando. Es difícil trabajarlo de forma mecánica, no son muy propensos a trabajarlo quizás como el hierro, que sí se trabaja más fácilmente, y tienen aún todavía peores propiedades mecánicas que el hierro. ¿Vale? Eso es para hacer estufa y alcantarilla. Efectivamente, las bocas de alcantarilla, los pozos de registro, etcétera, se suele utilizar fundición. Bien, de todo... Los bloques de los coches, de los motores, ¿eso también son de fundición? ¿Sí? ¿Qué parte? En lo que es el bloque, que viene siendo el bloque, Sí. o a veces el bloque es de fundición y luego las camisas son de acero. Porque a veces se ponen unas camisas y es como algo que... Por dentro, ¿no? Pues, ni idea, eso no... Sí, yo la he visto porque... Sí, lo he visto mucho. Ahora son de aluminio, pero sobre todo en el año 2000, yo sé todo lo que sería la fundición. Es más barato. Claro, más barato y con molde, otro. Bien, pues estas serían las características del grupo de metales ferrosos, pero es que la cosa no se queda ahí. No todos los metales contienen hierro. Tenemos este grupo de aquí que son los metales no ferrosos. Y ahí dentro encontramos una cantidad enorme: aluminio, cobre, estaño, plomo, zinc, magnesio, etc. Bien, ¿por qué se caracterizan estos materiales no ferrosos? Como son materiales metálicos, tienen un enlace metálico, eso no cambia. Por lo tanto, tiene una estructura cristalina en la ordenación de los átomos. Los electrones de la última capa se encuentran libres moviéndose como en una nube de electrones alrededor de los átomos. Esto pasa tanto con los ferrosos como con los no ferrosos. ¿Cuál es su característica principal? Que no contienen hierro en su composición. ¿Vale? Esta es su principal característica que los diferencia respecto de los metales ferrosos. ¿Cuál encontramos aquí? Pues, como hemos dicho, aluminio, cobre, zinc, estaño, etc. Vamos a hablar un poquito de ello. Aquí tenemos una tabla donde hay mucha información, no nos vamos a quedar con todo, evidentemente. En la primera columna vemos esos materiales: aluminio, cobre, estaño, plomo, zinc, magnesio y titanio. En la segunda columna tenemos los datos. De estos datos no tenemos que aprendernos ninguno salvo el símbolo químico. Es importante que si nosotros vemos Al, sepamos que es aluminio; si es Q, sepamos que es cobre; Sn estaño, Pb es plomo, Zn zinc, Mg magnesio, Ti titanio, etc. Lo demás, densidad, punto de fusión, etc., no hay que aprendérselo, evidentemente. A continuación, en la tercera, tenemos algunas propiedades. Evidentemente, es imposible aprendérselas todas. Yo no pretendo que aprendáis todas las propiedades de todo y cada uno de los materiales metálicos no ferrosos, pero sí está bien aprenderse algunas, 2, 3, algunas que sean más características. Las aplicaciones pasa igual, estaría bien que nos supiéramos algunas de las aplicaciones. Y lo que sea importante que sepamos
es qué aleaciones podemos fabricar con estos materiales metálicos no ferrosos. Bien, entonces vamos a comenzar por el aluminio. El aluminio se representa en la tabla periódica como Al. Aquí nos pone ya un ejemplo, serían las latas que utilizamos prácticamente a diario, si no es una Coca-Cola es una cerveza, si no es una lata de atún, si no, todos los días estamos utilizando aluminio. ¿Cuál es su propiedad? Sus propiedades, pues, fijaos, es muy ligero, una lata no pesa nada, sobre todo vacía, no se corroen, conducen bien la temperatura, por lo tanto por eso se ponen fresquitas, no conducen electricidad, no son tóxicos, es decir, tú no te vas a poner a comer aluminio, pero no tiene la toxicidad que tienen otros materiales. Y es, sobre todo, esta es su principal propiedad. Yo, si me aprendiese alguna, sería esta, es que es muy dúctil, es muy maleable. Nosotros con aluminio podemos hacer muchas formas y lo podemos moldear con facilidad. Que no quiero decirlo porque, para no confundirlo de duro, blando, con tenacidad, etcétera, es como si fuese blando, ¿no? Un poco... Incluso, bueno, no sé si alguna vez habéis hecho alguna manualidad en el colegio, con vuestros hijos o lo que sea, y a veces hay que se reutilizan esas latas para crear otras cosas y se moldean fácilmente. ¿En qué se utilizan? Aparte de la famosa lata, en muchísimas cosas, porque es ligero, porque es fácil de trabajar, no es muy caro, por lo tanto es un material que está presente en enormemente de aplicaciones. Tenemos transporte, carpintería, menaje de cocina, botes de alimentos, incluso los cascos de los barcos, por su ligereza. ¿Qué le pasa al aluminio? Que se utiliza poco en estado puro. Realmente aluminio 100% se utiliza poco. Lo que más se utiliza es mezclándolo, haciendo aleaciones con cobre, con zinc, con silicio o con magnesio, o manganesio, perdón. Otro material sería el cobre, ese cobre que vemos nosotros en los cables eléctricos tan a menudo. Su símbolo químico, Cu. Principales propiedades, como ya hemos dicho, conduce muy bien la temperatura, perdón, la electricidad. También conduce bien el calor, resiste bien a la corrosión porque no tiene hierro, es dúctil y maleable. Fijaos, el cobre lo sacamos de un cable, lo podemos moldear fácilmente, se le da forma de forma fácil incluso en frío, y también es fácil de soldar. ¿En qué se utiliza? Pues lo que hemos dicho, principalmente cableado, tuberías de agua, cada vez menos, muchísimo menos. ¿Algún tramo como caliente? Sí, pero... ¿De alguna cartera o algo así, o cosas así? Pero ya tampoco existían los materiales. Poco, se utiliza poco en tuberías de agua. Tuberías de gas quizá algo más. Y en bobinados de motores sí. ¿No? A no ser que me corrija Juanjo. Yo creo que sí. ¿Cuál es la principal aleación que conseguimos con el cobre? El bronce. Esa medalla que se lleva el tercer clasificado está hecha de cobre y de estaño. Es resistente, es duro. Si pensáis un poco desde el punto de vista histórico, marcó un antes y un después en la historia, ¿no? Esa edad del bronce. ¿Por qué? Porque era resistente y era duro, tenía unas buenas propiedades para lo que había en la época, y por eso tuvo éxito y se implantó como un material utilizado. Y otra aplicación curiosa es la de las campanas. La sonoridad que tiene es peculiar. Bien. ¿El latón también es de cobre? ¿El qué? El latón. El latón. Es cobre y zinc. No lo sabía. Cobre y zinc. Y el bronce es cobre y estaño. Yo me acordaba del cobre y del estaño. El cobre y el zinc no me acordaba. Bien, hablando de estaño, ¿qué se utiliza en el bronce? Aquí tenemos el estaño con su símbolo químico Sn. Estos datos, temperatura, grados, esto no lo tenemos que aprender. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, que es un material fácil de trabajar, incluso en frío. ¿Vale? Tiene una fusión fácil, una fusión a un punto realmente alcanzable, y por lo tanto
es fácil de fundir. Se utiliza mucho en temas de soldadura. Los que hayáis hecho soldadura, seguramente hayáis trabajado con estaño. ¿Dónde aparece el estaño? Junto con el cobre en ese bronce. Y también en la hojalata. Se utiliza el estaño también para lo que aquí llama hojalata, es esa cobertura que tiene algunas latas de conserva, porque al no ser tóxico no genera ningún problema para los alimentos que estén dentro. Bien, el plomo se presenta con la letra Pb, es un material bastante más pesado que los anteriores. Fijaos, aquí lo pone, material pesado. Su principal característica o lo que le hace que se utilice de forma más específica, resistencia a los ácidos. ¿Vale? Inconveniente, tiene malas propiedades mecánicas, no vais a ver nunca una estructura de plomo, es muy raro. Y otro inconveniente es su toxicidad. ¿Vale? Entonces, bueno, se utiliza poco, antes en algunas pinturas, ya cada vez menos, teniendo en cuenta su toxicidad. Otro material sería el zinc, su símbolo es Zn. Al igual que el cobre, conduce bien el calor y la electricidad, aunque algo peor, por eso no se utiliza, creo que algo peor, por eso no se utilizan los cables. Es dúctil y maleable como el cobre y resiste bien la corrosión y la oxidación. Esta resistencia buena que tiene a la oxidación y a la corrosión hace que se utilice principalmente en el galvanizado. No sé si sabéis lo que es el galvanizado, si hablamos de él cuando hablamos de la oxidación. Una placa, una capa que le ponen al acero encima. Exactamente. Acero o hierro, se les da una especie de baño. La farola. Se les da una especie de baño en zinc y ese zinc los protege de la oxidación. Tiene como esa película que les da una mayor o mejor resistencia a la corrosión o a la oxidación. El problema es que cuando se daña esa película de zinc, se agrieta, alguna fisura, por ahí ya entra la oxidación y ataca al hierro que esté dentro. Por lo tanto, siempre hay que mantenerlo para evitar esa fisuración. Sí, sí, sí. Cuando lo haces, tienes que cortarlo con una herramienta o algo para romperlo. Bien, si lo unimos con el cobre, en una aleación se consigue el latón. Aquí tenemos un ejemplo de latón en estos cubos metálicos de latón. Otro elemento, el magnesio, se representa con la letra Mg. Tiene propiedades un poco raras, porque por un lado es maleable, pero luego por otro lado es muy ligero, pero al mismo tiempo también resiste algo mejor mecánicamente. Es un material un poco rarete. Yo lo veo un poco raro. Su principal característica es que es inflamable, por lo tanto se utiliza en pirotecnia. Estas aleaciones no hace falta que nos las aprendamos, ¿vale? Magnesio con zinc, magnesio con aluminio. ¿Puede ser que lo usen para alguna soldadura? Magnesio para soldadura. Algo así, que el producto ese que cogen la varilla y lo moja o algo así. No te sabría decir. No lo sé. Me suena, pero no. Yo soldadura he visto sobre todo estaño. Pero no, me refiero con el suplete, que luego es que me suena a mí que era magnesio, que era un bote que con un polvo. Polvo de magnesio, sí. Yo lo he visto. No, yo no sé, no te se lo sé. Si se usa en soldadura o no, yo no te lo sé decir. Puede que tenga alguna. Me extraña porque es muy inflamable, entonces Pero si le das con el soplete, caliente más o algo. a lo mejor algún tipo de pequeña explosión controlada para provocar otra reacción química detrás, no lo sé. No lo sé. No te puedo decir que sí ni que no. A mí me suena que era para soldar con un suplete, eso que va a coger una varilla y la derrite. Pero no, es que eso no lo tengo ni. Vamos a dejarlo ahí en el cajón de las dudas. Bien, y por último tenemos el
Titanio. Titanio suena potente, ¿no? Suena algo potente. El titanio, que se representa con las letras TI, tiene unas propiedades, la verdad que muy buenas, es un material muy caro, y conjuga muy bien el peso o la densidad, es un material ligero y al mismo tiempo es muy resistente. Por lo tanto, tiene aplicaciones muy numerosas. Desde prótesis, prótesis de titanio, hasta fuselaje de aviones, bicis de alta competición, etcétera, etcétera. Es un material, bueno, muy potente. Y ya si encima se hacen algún tipo de aleaciones para conseguir afinar un poco algunas propiedades, pues se consiguen resultados bastante buenos. Inconveniente, su precio, es muy caro, en comparación a los que hemos visto antes, evidentemente. Bien, ¿alguna pregunta respecto a estos materiales metálicos, ferrosos, no ferrosos? El enlace metálico, que tenía esos electrones ahí como una nube alrededor de la red cristalina, lo cual hacía que la electricidad se condujera de forma sencilla. Bien, vamos entonces a ver un ejemplo. Bueno, vamos a poder hacer ya las actividades 10, 11 y 12. Pero antes de eso, vamos a hacer un ejemplo que será útil para la actividad 12, principalmente. Un segundo, que preparo esto. Cuando hablamos de las propiedades físicas de los materiales, una de las propiedades de las que hablamos eran de las propiedades térmicas. Y dentro de las propiedades térmicas hablábamos de la dilatación. La dilatación es el aumento o disminución de la longitud o del volumen de un elemento, de una pieza, debido a las variaciones de temperatura, ya bien sea aumento o disminución. Algunos materiales se dilatan más que otros. ¿De qué depende que un material se dilate más que otro? Depende de su coeficiente de dilatación. Cada material tiene el suyo. ¿Vale? Esto parece una cosa un poco, no sé, no voy a decir tonta ni mucho menos, pero cuando uno se pone a ver lo que mide, lo que vale los coeficientes de dilatación, a lo mejor es 10 por 10 elevado a menos 6. O sea, son valores muy bajos, pero no podemos nunca olvidar este fenómeno, esta dilatación térmica, porque pueden provocar cosas como esta. Ahí, en ese tren, acaba uno echando vaya. Fijaos este efecto que se ha producido en una vía del tren. Se ha producido un pandeo de la vía del tren. ¿Qué ha sucedido? Que el espacio que se ha dejado a los raíles, a las vías, no era suficiente para la dilatación que ha tenido lugar. Por lo tanto, las vías se han visto sometidas a un esfuerzo de compresión, es decir, esfuerzo por un lado y esfuerzo por otro, al chocar con las vías aledañas, y se han acabado doblando, han acabado haciendo este pandeo. Yo, como ingeniero, no quisiera ser el autor de esta vía del tren, pero vaya, nadie está exento de errores. Entonces vamos a hacer un ejemplito de un problema relacionado con este fenómeno o esta dilatación. Si encuentro lo que tengo que encontrar, claro. Bien. Vamos a hacer el siguiente problema. Tenemos
una vía de un tren en la cual los raíles o las vías son de acero. Vamos a imaginar que tenemos unas vías, cada tramo, sin junta de dilatación, sin espacio para dilatarse, mide 1500 metros, 1,5 kilómetros, que es muchísimo, pero bueno. Y nos preguntan que en caso de que la temperatura pase de 24 grados a 45 grados, ¿cuál sería la longitud que tomarían, que alcanzarían esas vías de ese tren? Está claro que como la temperatura ha aumentado, la longitud de las vías va a aumentar también. Entonces, tenemos los datos iniciales. A ver si me paro yo aquí. Yo no quiero ver esta barra aquí. Tenemos una longitud inicial antes de que haya ese cambio de temperatura, que son 1500 metros, ¿verdad? Esa longitud inicial. ¿Cómo se suele representar? Con L sub 0, o LO. 1500 metros. ¿Cuál es la temperatura inicial? 24 grados. ¿Cómo se escribe esto? O bien T mayúscula sub 0 o bien T minúscula sub 0. Depende del libro que estáis consultando. 24 grados centígrados. Temperatura final. O bien T mayúscula F o bien T minúscula sub F. Hemos llegado a los 45 grados, algo importante, pero que sucede, 45 grados a pleno sol en verano se alcanza, vaya, sin ningún problema. Y el coeficiente de dilatación del acero, que aquí en el enunciado no lo pone, pero os lo digo yo, que es alfa igual a 11 por 10 elevado a menos 6 grados centígrados elevado a menos 1. Esta unidad es un poco rara, grados centígrados elevado a menos 1. Es el inverso del grado centígrado. Ahora vaya a ver por qué, cómo se van a ir las unidades. Bien, ¿qué fórmulas conocemos nosotros? Pues 11 por 10 elevado a menos 6. Esto es notación científica. Si alguien no se acuerda de la notación científica, en el curso, lo que yo llamé curso 0, que eran unos pequeños apuntes de un poco de repaso de algunas cosas básicas, encontraréis un apunte sobre notación científica, si alguien lo quiere repasar. Si no lo encontráis, escribidme y os lo indico dónde se encuentra, ¿vale? Está en la plataforma. Bien, ¿nosotros qué conocemos? Conocemos las siguientes fórmulas. Nosotros sabemos que la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más alfa por delta t. Ese pequeño triángulo se lee como delta, una letra griega. Y ese delta t no es más que la temperatura final menos la temperatura inicial. Bien. Delta T es la diferencia. Temperatura final menos temperatura
Aquí un colorcillo, ¿vale? Vamos a utilizar estas fórmulas. Bien, si sustituimos este delta t por lo que vale, la fórmula final se nos quedaría de esta forma. Longitud final es igual a longitud inicial por, voy a poner un corchete mejor, 1 más alfa por, y aquí en vez de poner delta t, pongo su equivalencia, t final menos t inicial. ¿Bien hasta ahí? ¿Y alfa qué es? Alfa es el coeficiente de dilatación del material. Alfa es el coeficiente. Lo pusimos aquí arriba. Alfa es igual a 11 por 10 elevado a menos 6 grados centígrados menos 1. Alfa tendrá un valor diferente según el material, porque no todos los materiales se dilatan con la misma facilidad. Pues bien, ya simplemente es sustituir los datos. Longitud final va a ser igual que 1500 metros por 1 más 11 por 10 elevado a menos 6 grados Celsius elevado a menos 1 por 45 grados menos 24 grados. Se me ha olvidado esto. Por lo tanto, tenemos 1500 metros por este paréntesis. Y empezamos. Dentro del paréntesis tenemos 45 menos 24. Eso vale igual a 21 grados. ¿Vale? Por lo tanto, la diferencia ha sido de 21 grados. Grado C elevado a menos 1 por 21 grados centígrados. Fijaos, ahora nosotros vamos a hacer esta operación, pero resulta que esta unidad C elevado a menos 1, si lo multiplicamos por algo, o sea, este C, a ver, grados Celsius elevado a menos 1, multiplicado por grados Celsius, es como si estuviésemos haciendo algo como esto. Grado Celsius elevado a menos 1 es como grado Celsius en el denominador, si estuviésemos hablando de unidades. Por lo tanto, es como si estuviésemos haciendo estos grados Celsius elevado a menos 1, se vendrían aquí, por algo que está en grados Celsius, que serían los 21. Por lo tanto, se queda grados Celsius arriba, grados Celsius abajo, se van el uno con el otro. Es decir, se anulan las unidades. Sí, al final, grados segundo. ¿Y lo de los 21? Eso no la... Los 21 son 45 menos 24. Ya, pero me refiero que eso todavía no lo ha trabajado, ¿no? Sí, este paréntesis que tiene 45 menos 24 ya lo hemos calculado. ¿Y el C-1 es lo mismo? Y el C-1 es del coeficiente alfa. El coeficiente alfa. Quiere decir que alfa se mide en grados Celsius menos 1, elevado a menos 1. Y lo multiplicamos por algo que se mide en grados Celsius. Entonces, al multiplicar algo que se mide en grados Celsius menos 1 por algo que se mide en grados Celsius, al final se quedan grados Celsius arriba, grados Celsius abajo y se anulan, se acaban yendo las unidades. ¿Qué quiere decir? Que al final esto se nos queda de la siguiente forma.
en metros cuando lo multipliquemos. Esto se nos queda que la longitud final es 1500 metros por lo que valga esta cuenta. 1 por 11 por 10 elevado a menos 6, perdón, 1 más 11 por 10 elevado a menos 6, por 10 elevado a menos 6 por 21, perdón, más 1. 11 por 10 elevado a menos 6, a ver si lo hago bien, hombre, 11 por 10 elevado a menos 6, por 21, más 1. Esto es, fijaos qué cosa más pequeña, 1,0000231. En este tipo de problemas sí tenemos que tener cuidado con los decimales y no quedarnos solamente con los primeros, porque las variaciones por dilatación son del orden de milímetros o centímetros. Si esto lo multiplicamos, claro, no, mucho menos, como va a subir un metro. 1500,345,6 metros. Efectivamente. Que no es poco, ¿eh? Una regla, un poco más que una regla de 30 centímetros. ¿Cuánto ha aumentado la longitud? Eso se expresa como delta L, que sería la longitud final menos la longitud inicial. La longitud delta L es igual a 1500,356 menos 1500, es decir, 0,3456 metros. O como ha dicho el compañero Juanjo, 34,56 centímetros. ¿Vale? ¿Cuál es la única diferencia respecto al caso del ejercicio que tenéis que hacer vosotros? Que en el ejercicio que vais a tener que hacer vosotros, y hago una pequeña línea para separarlo, en vuestro ejercicio la fórmula va con el volumen, es decir, en vez de ser longitud es volumen. Esto no es correcto al 100%, pero bueno, vamos a aceptarlo como válido. Por lo tanto, sería algo de esta forma. V final es igual a V sub 0 por 1 más alfa por delta T, donde el volumen final es VF, V sub 0 es el volumen inicial, y lo demás se calcula exactamente igual que como hemos visto en clase. ¿Vale? En este caso, creo, no sé si era acero el ejercicio o era otro material. En todo caso era un material metálico, evidentemente. Una fundición con 1, 2, 3, 4 y 5, no, 11 por 10 elevado a menos 5, pero bueno. Sí, mira. Este es el ejercicio 12. Alfa vale esto, ¿vale? En vuestro ejercicio. ¿Vale? Y la única diferencia respecto al ejemplo que hemos hecho es que vosotros utilizaréis el volumen en lugar de la longitud. Por lo tanto, tenéis que aplicar esta última fórmula que he puesto aquí abajo. Bien, pues ya está, lo vamos a dejar aquí. Ya podemos entonces hacer esas actividades, 10, 11 y 12. Cualquier consulta que tengáis, cualquier duda, siempre me podéis escribir. Y nada más, lo dejamos aquí y nos vemos mañana. Hasta luego.